en cuanto al nuevo formato que estamos adoptando para Pitágoras. Primero, este formato se basa bastante en la buena voluntad de ustedes, ¿no? O sea, ustedes tienen que colaborar en el hecho de ser respetuosos, de mantener el orden también. No podemos controlar tantos como era en Zoom, donde podías silenciarlos, o sea, era más tranquilo. Entonces, si me aburría lo que decían, los ignoraba y entre ustedes no se leían. Ahora sí se leen entre ustedes, y es un gran problema para mí. No tanto porque no confíen en cómo van a comportarse, sino por el hecho de que hay algunas personas que a veces tienen un poquito de miedo en contestar. Entonces yo no quiero que tengan miedo. O sea, si tienes alguna duda, tienes alguna respuesta que está mal, que te equivoques acá conmigo. Y ahora lo malo es que todos lo van a ver, pero necesito que te quites ese miedo, ¿ya? Para poder aprender necesito que te quites esa parte de ese temor, así, ¿sí? Que todo el mundo sabe equivocar. Yo también me equivocaba cuando tenía tu edad bastante. Y bastante, y bastante, y bastante. Así que no te preocupes, escribe nomás sin ningún problema, ¿ya? O sea, listo. Otro punto más, en cuanto a la grabación, no sé si ya lo habrán comentado. Yo solamente voy a poner para grabar, ¿ya? Solamente yo voy a poner para grabar. Nadie pone grabar, por favor, porque si lo ponen para grabar, se corta la grabación que yo había hecho y luego chongos se hace. Así que yo lo voy a grabar, no te preocupes si me acuerdo de eso. Y luego tú lo ves, ¿no? Para que salga un video corrido continuo. Listo. Si lo pones a grabar, desde ahora lo voy diciendo, al que pone a grabar, lo boto del salón. ¿Ya? Lo boto del salón. Así que controlen sus deditos, que nada que hoy se me pasó eso, ¿ya? Así que todos con cuidadito, muchachos, ¿ya? Tranquilitos. Así que vamos a comenzar, ya sabes que esta es una parte en la cual tenemos que probar, y así es, pues, ¿no? O sea, puede salir varias cosas mal, puede salir un montón de cosas raritas, pero necesito que tengas la idea de que, si bien es cierto, puede salir cosas erróneas, cosas que no te gustan, a partir de esto, a partir de esta experimentación, es como se van logrando las mejores opciones. Así que Pitágoras se está arriesgando y eso me encanta, eso, hablando, me encanta que tenga el valor de arriesgarse a tomar nuevos caminos, nuevos retos, para poder encontrar una mejor opción, ¿no? Así que vamos a pasarla bien de todos modos, muchos. Así que arrancamos. A ver, el botoncito para grabar. Ya, listo. A ver. Listo, entonces comenzamos. Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, muchachos, vamos a comenzar con la parte que es bioquímica. Vamos a comenzar con todo lo que es bioquímica. La bioquímica va a comprender a todas las reacciones químicas que eran parte de los seres vivos. ¿Te acuerdas qué característica del ser vivo resaltaba acá? ¿Qué característica del ser vivo se podía estudiar mediante reacciones químicas? Te leo, hijo. Te leo. Una donde las reacciones a veces formaban algo y las mismas reacciones eh, degradaban algo. Perfecto, Teresa, exacto, muy bien, Yadira. Metabolismo. El metabolismo está muy relacionado con lo que es la bioquímica, porque justamente esas reacciones eh, metabólicas son parte de la bioquímica. La bioquímica es aquella que va a utilizar estas reacciones químicas. Entonces, pero primero tenemos que hablar un poquito de la composición. Antes de hablar de reacciones, aunque vamos a ver una por ahí al final, tenemos que hablar un poquito de lo que es la composición de la materia viva. Entonces, ¿de qué va a estar formado? ¿No? Entonces, ya sabes, acá le hemos puesto el formatito ese de un pequeño fondo, las imágenes con más sombra, las imágenes están, creo que mejor, ¿no? Y algunas cositas las hemos cambiado y hemos agregado un par de cositas para que no sea lo mismo del ciclo pasado. Así que arrancamos. Entonces, la bioquímica va a ser una rama de la ciencia encargada del estudio de las sustancias que se encuentran en los organismos vivos, ¿no? Y también de las reacciones, ¿ya? O sea, la composición y las reacciones de las que estamos hablando. Así que tenemos a la bioquímica. La bioquímica, si vamos a estudiarla en cuanto a su composición, podemos ver dos grupos importantes, que van a ser los bioelementos y los principios inmediatos, ¿ya? Entonces voy haciendo acá la aclaración. Es el nombre que utiliza San Marcos, principios inmediatos. Usualmente en cursos, de repente para los que no les he enseñado yo, se le llamaba antes como biomoléculas. Ahorita te voy a decir por qué no se le llama exactamente biomoléculas, ¿ya? Entonces comenzamos con los bioelementos. Los bioelementos es más fácil clasificarlos.
¿te acuerdas cuál era el criterio de clasificar bioelementos? O sea, bajo qué criterio tú ordenabas, tú vas a hacer este, tú vas a hacer este. ¿Qué tenía, qué característica tenía que tener ese elemento? Por su abundancia, perfecto, por la cantidad en la cual se va a encontrar, por la cantidad. Entonces, va a haber un montón de elementos que va a haber un montón en cantidad. Ah, ¿los ponemos dónde? Va a haber algunos que hay un poquito menos, o sea, cantidades muy pequeñas, a secundarios. Y el que te refieran como cantidades ínfimas, hablamos de oligoelementos. Te vas a dar cuenta que porcentualmente hablando es casi nulo. Pero por ahí está unos cuantos átomos suficientes como para que estos puedan darle sentido a la vida, ¿no? Darle esa consistencia, esa función que deben cumplir. Entonces eso, igualito vamos a hablar un poquito más de bioelementos ahorita. Tengo que hablar de principios inmediatos. ¿Ya? Entonces, en cuanto a principios inmediatos, tenemos que reconocer unas cositas. Que los principios inmediatos, hay dos formas de clasificarlos. Los principios inmediatos pueden ser estos de acá, dependiendo de la cadena de carbono. Si tenemos una cadena de carbono presente en este principio inmediato, hablamos que es un principio inmediato orgánico. Pero si no tenemos una cadena de carbono, hablamos de que es inorgánico. ¿Ya? O sea, estamos hablando. Por ejemplo, me menciona proteínas y lípidos. Claro, como son moléculas que tienen bastantes carbonos, lo podemos clasificar en orgánicos. Y un inorgánico, por ejemplo, ¿cuál sería? Un principio inmediato, o sea, una molécula. Exacto, o sea, a partir de dos. O sea, carbonos unidos, a eso me refiero. Uno que no tenga carbonos, a ver, o que no tenga varios carbonos unidos. Los ácidos sí tienen, no tienen sus pentosas, y las pentosas sí tenían bastantes carbonos. El agua, por ejemplo, perfecto, H2O, es un principio inmediato que vendría a ser inorgánico. Esa es una forma de verlo, ¿ya? Es una forma de verlo. Muy bien. Otra forma de ver a los principios inmediatos es dependiendo de su tamaño. Los que van a ser más pequeños los vamos a llamar biomoléculas, que era usualmente el nombre que se le daba a esta parte del curso. Pero ahora, ¿por qué vas a encontrar? Que las biomoléculas son pequeñitas, no son nada grandes, son relativamente pequeñas y es difícil degradarlo. Y a las que son más grandes las vas a llamar macromoléculas. ¿Ya? Entonces vamos a tener a las biomoléculas y vamos a tener a las macromoléculas. Eso es su clasificación de los principios inmediatos dependiendo de su tamaño. Ya vamos a tener dos tipos de principios inmediatos. Dos clasificaciones, dependiendo de su cadena de carbono, orgánico e inorgánico, y dependiendo de su tamaño, biomolécula y macromolécula. O sea, una macromolécula puede ser orgánica, claro, cuando es grande y tiene una cadena de carbonos. Una biomolécula puede ser orgánica, claro, cuando es pequeña y tiene carbonos. Una biomolécula puede ser inorgánica, claro, cuando es pequeña y no tiene carbonos. Macromoléculas inorgánicas no hay, al menos en los seres vivos tal cual, ¿no? Se le podría llamar, por ejemplo, al fosfato de calcio de repente, ¿no? Pero ahí está en debate todavía. No es la idea, no es la idea enfocarnos en eso, sino que saber diferenciar qué es una biomolécula y una macromolécula. O sea, tú no podrías llamar acá, a esta parte, llamarlo. Bioquímica se divide en bioelementos y biomoléculas. No, ¿por qué? Porque hay moléculas que son grandes, por ejemplo, el almidón. El almidón no es para nada una biomolécula, porque el almidón es enorme. El almidón, ¿cómo se clasifica? Como una macromolécula. Tú le pones principios inmediatos, puede ser bio o puede ser macro. Entonces, principios inmediatos es el nombre que adoptamos acá para que sea más exacto. Ya muchos se adaptan a los nuevos nombrecitos que le da San Marcos, por favor. ¿Se baja el volumen? Creo que tú solamente dijo. No sé, ¿me confirman? Sí, se baja el volumen. A ver, vamos a ver. Internet. Déjame apagarle el wifi a mi familia un rato. Ya, entonces vamos a hablar más lento, ya vamos a hablar más lento. ¿Solamente conmigo eso o con otros profesores también es así? ¿Solo conmigo o con otros profesores? ¿Con otros profesores también? Ya, es Teams entonces, ¿no? Ya es Teams, es Teams. Tiene una mala recepción. Vamos a hablar más despacio, que no es lo mío hablar despacio, pero vamos a intentar hacerlo así para que quede claro. Ya vamos a hablar un poquito más despacio, no te preocupes.
Listo. Entonces, sí, porque el micrófono es bueno, el que tengo un micrófono de condensador, ese de YouTuber. Tengo ese muy grande. Está bonito. Ya, bueno, vamos, seguimos. Entonces, acá tenemos el esquema general de la bioquímica. ¿Te acuerdas la bioquímica en qué se podía diferenciar? Acá lo repetimos, Adam. Mira, en dos. ¿Qué era? Bioelementos y los bioelementos que se podían clasificar, también en su grupo, que eran primarios, secundarios y oligoelementos. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿El otro cómo le ibas a llamar? ¿Biomoléculas o macromoléculas? ¿Cómo lo ibas a llamar? Principios inmediatos, perfecto, principios inmediatos, ese es el nombre exacto. Entonces, acá la forma en la cual estamos adoptando para poder entenderlo más, ¿cuál es? La clasificación según qué. La clasificación según qué. ¿Cuál es el criterio? Para principios inmediatos, para principios inmediatos. Vamos, muchachos, son un montón, contesten. Para principios, exacto. Dependiendo de la presencia de carbono, esa es la que vamos a utilizar acá. Exacto. Entonces, si no tiene, la llamamos inorgánica. Y si tiene, la vamos a llamar orgánica. Las inorgánicas, ¿cuáles eran? Eran agua, eran gases y eran sales. Ahí está. ¿Y las orgánicas, cuáles eran? Ácidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ese es el esquema general. ¿Ya? A este le tomas su pantallazo porque con esto te vas a guiar bien. Entonces, vamos a hacer, son 4 clases, si no me equivoco, de bioquímica. ¿Ya? La primera clase comprende a todo esto, mira, así, todo esto, así. La segunda clase comprende a estos dos de acá. Se ve el láser, ¿verdad? Dime que se ve el láser, por favor. Por favorcito. Ya, perfecto. Muy bien. La segunda clase es esto de acá. La, ter la tercera clase es este de acá. Y la cuarta clase es este de acá. Son las 4 clases de bioquímica. La primera tiene más cositas, pero en más datos, ¿no? Estas dos de acá ya son más aplicativas. Es orgánico, ¿no? Estamos más compuestos de esto que de estas cosas. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ya. Vamos a hablar de los bioelementos. Vamos a ir como se pueda, muchachos. Vamos a seguir y ya esto lo notificamos, ¿ya? Entonces hablamos de los bioelementos. ¿Cuál era el criterio para agrupar a los bioelementos? ¿Cuál era la forma para agruparlos? ¿Te acuerdas? La abundancia, perfecto. Primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios son aquellos elementos que va a haber más. Los primarios va a haber un montón de ellos. ¿Cuántos? Hay más o menos, va a haber un 99,3%, que es una gran cantidad. Es una cantidad muy abundante, muy fuerte en presencia, ¿no? Porque como nosotros básicamente estamos hechos de, de moléculas orgánicas y las moléculas orgánicas se unen a hidrógenos y también se unen a oxígenos, ahí está casi todo, pues. O sea, todo lo que nosotros estamos hechos, ¿no? Listo. ¿A quiénes tenemos acá? El principal. ¿Quién es el principal? El carbono. ¿Por qué es principal el carbono? Por la presencia de una característica principal en él. ¿Cuál es? ¿Cuál es la principal característica que ahí se puede ver incluso en ese carboncito? ¿Cuántos átomos tiene en su último nivel? ¿Cuántos, perdón, electrones? ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel? Tiene 4 electrones, perfecto. Y a eso lo voy a llamar la propiedad de la tetravalencia. A ver. Se lo voy a llamar la propiedad de la tetravalencia. Y esa tetravalencia me va a servir un montón. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que estén esos posibles enlaces, los electrones ahí que están listos para enlazarse, a una distancia se puede llamar igual, o sea, como una figura geométrica regular, eso va a hacer que la molécula sea más estable. O sea, mira, este de acá es el carbono. Acá está el carbono, el núcleo, el protón. Entonces, ¿el cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, ¿no? La tetravalencia, está, la tetravalencia. Y como tiene 4, uno va a estar acá, otro va a estar acá, otro va a estar acá, y el último va a estar por acá.
Pero mira, si tú mides de acá a acá, hay una distancia, X. Pero si mides de acá a acá, también hay X. 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 También X. Entonces es una figura geométrica regular. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Qué cosa? Que mira, si acá, por ejemplo, hidrógeno, 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 ¿el hidrógeno qué carga tiene? ¿El hidrógeno qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva, perfecto. Carga positiva, entre ellos, ¿qué van a hacer? ¿Se van a alejar o se van a juntar? Los hidrógenos. Cargas iguales, cargas iguales se repelen, ¿sí? Cargas iguales se repelen. Cargas distintas se juntan, ¿ya? Cargas iguales se van a repeler. Entonces, como se van a alejar, este que está acá se va a querer ir para allá. Pero no se va a poder ir para allá. ¿Por qué? Porque el de acá también lo manda para allá. Y tampoco se va a ir para allá. ¿Por qué? Porque el de acá también lo manda para allá. Ah, entonces se queda en su sitio. Igual con este. Como todos actúan a la misma y a la misma distancia de él, entonces él se queda ahí en su... ¿Esto qué hace? Que la molécula sea más estable o que se pueda romper antes. Que la molécula sea más estable, se pueda romper antes. Que la molécula sea obviamente más estable, ¿no? Que la molécula tenga una característica que lo haga a ver, lo malo de apelar a la buena voluntad de usted. Por hijo, última vez, ¿ya? Última vez antes de sacarte. Ya, a ver, vamos a darle, entonces, vamos a seguir, vamos a seguir. Ya voy a estar con los cascos. A ver, listo. Ese es el carbono. En cuanto al hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? El hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Uno, perfecto. Ahora, pasa de que usualmente los átomos que nosotros conocemos, los átomos que siempre vemos en la tabla que vas a ver en química, esos átomos siempre tienden a cumplir una ley. ¿Cómo se llama la ley? Cuando tienden a formar enlaces para llegar a sus 8, a su orbital lleno, a su segundo orbital lleno, 8. La ley del octeto, ¿no? O sea, usualmente el de 4 tiene que llegar a 8, por eso justamente se une a 4. El que tenga otro tiene que llegar la cuestión es que tiene que llegar a 8. Pero el hidrógeno no la cumple. ¿El hidrógeno con cuántos se contenta? No con 8, sino con cuántos está feliz. Con 2, perfecto, con 2. Porque justamente él solamente tiene un nivel, entonces él tiene que rellenar ese nivel. Y así que usualmente él solamente va a compartir 1. Y cuando llegue al 2 ya está tranquilo. Entonces él siempre va a estar ahí jugando con 2, solamente con 2. Entonces es muy importante el hidrógeno porque como es chiquito, es ligero y solamente necesita 1 para completar su ley, él es muy fácil que se pueda unir a otros átomos. Por eso el hidrógeno lo encontramos en todos lados, justamente por eso. Justamente acá encontramos a uno de sus mejores amigos, que es el oxígeno. El oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Cuéntalos, cuéntalos. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Creo que los puedes contar ahí. De valencia, y bueno, me refiero a de valencia, me refiero a que son en el último nivel. Sí, solamente en el último nivel. No vean los que están en el primer nivel. Exacto, tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos dos de acá no me los cuentes, estos son del primer nivel. ¿Ya? Entonces, ¿el que va a cumplir la ley de 2 o la ley de 8? La ley de 8. Como cumple la ley de 8, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto le falta para cumplir la ley de 8? Le falta 2, perfecto. Y como le falta 2,
¿De quién los va a agarrar? Usualmente del agua. Pues ¿cuántos hidrógenos va a agarrar él? ¿Cuántos hidrógenos va a agarrar este oxígeno para completar su octeto? Y se va a convertir en, obviamente, agua, ¿no? En agua, que es una molécula ampliamente conocida, que es una molécula que tiene un gran soporte, y justamente por eso, porque uno tiene 6 y el otro tiene 2, o sea, tiene uno cada uno. Agarras dos hidrógenos, un oxígeno, tienes tu agua. Es una molécula que es simple de obtener, ¿no? Que es una molécula que se da una tendencia a que esto haya. Justamente por esto, justamente por la valencia y a quién va a buscar a quién, ¿no? Entonces, entre ellos se buscan. Pero ¿qué pasaría con el nitrógeno? ¿El nitrógeno cuántos electrones de valencia tiene? Cuenta bien, hijo, cuenta bien. Valencia, solamente Valencia, ya sabes, solamente el último nivel, solamente la última órbita. Muy bien, 5. ¿Cuánto le falta para su octeto? 3. Y cuando se une a 3 hidrógenos, ¿qué se forma? Cuando se une a 3 hidrógenos, justamente, ¿qué se forma? Exacto, cuando se une a 3 hidrógenos. El amoníaco NH3, que es una molécula muy conocida, es una molécula de desecho, ¿no? El NH3, el nitrógeno que se une a los 3 hidrógenos que le faltaba. Claro, entonces como te das cuenta, las moléculas que pueden ir existiendo son porque hay tendencias de que entre ellas se junten justamente por la valencia, ¿no? Entonces, la valencia por eso importa, porque la valencia te va a decir, oye, mira, él tiene tantos electrones de valencia, ¿a quién crees que se va a juntar? De repente se junta el otro. Ya, entonces cuando se empiezan a juntar, ahí hablamos de que se puede dar unos posibles enlaces más chéveres, ¿no? Entonces, esto de acá es muy importante para la configuración de química. Listo, seguimos. Hablamos de los secundarios y los secundarios tienen una mayor importancia en cuanto a las funciones, ¿no? Los anteriores tienen una importancia más estructural. O sea, el oxígeno, estoy seguro que sabes que lo encuentras en las moléculas orgánicas, lo encuentras en el agua. El carbono en las moléculas orgánicas es el principal esqueleto. El hidrógeno en todos lados. El nitrógeno lo encuentras en las bases nitrogenadas, lo encuentras en el amoníaco, lo encuentras en las proteínas, en el grupo amino. Por ahí lo vas a encontrar. O sea, eso tienen una función básicamente estructural. O sea, me refiero a estructural de que forma parte de algo. Entonces, cuando hablamos de secundarios, acá ya tienen básicamente más funciones. Acá tenemos a los secundarios. Fósforo, potasio, cloro y hierro. ¿Ya? Comenzamos con estos de acá. Fósforo. ¿Importante para qué? Vamos rápido, porque estamos... ¿Importante para qué? ATP, energía. Básicamente es esto. Básicamente energía. Básicamente energía. El fósforo lo encontramos en el ATP. El fósforo lo encontramos en el ATP. ¿Sí? El fósforo lo vamos a encontrar en el ATP. Y lo vamos a encontrar formando parte de los fosfolípidos. ¿Ya? Entonces, sí, estoy repitiendo, muchachos. A ver, vamos. Sí, es que, a ver, muchachos, con que me digan una vez que no escuchan, yo lo repito, no te preocupes. Sí, estoy acá con el chat al costado, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, el fósforo lo encontramos en el ATP. El fósforo lo encontramos en el ATP. ¿Y para qué es importante? Porque justamente entre los dos grupos fosfato, ahí se va a almacenar la energía. Te acordarás que cuando te hablé de ATP, significaba energía. Ahora, como tú ya has llevado una partecita de esto, espero algunos, por ejemplo, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el enlace en los ácidos nucleicos? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el enlace en los ácidos nucleicos? Éster eran lípidos. Algo parecido era el nombre. Peptídicos eran proteínas. Muy bien, Fabiola, perfecto. Fosfodiéster. Y justamente por llamarse fosfodiéster, también va a tener fósforo en sus grupos, en ese enlace. Entonces también lo podemos encontrar ahí. ¿Ya? Perfecto, perfecto.
Azufre lo encontramos en algunas proteínas, no te va a venir azufre, ¿ya? Salvo que algunos aminoácidos que tienen azufre. Eso lo vemos en proteínas, ¿sí? El ATP es una muestra. Listo. Esta de acá, calcio. Si no sabes algo, o sea, sería bacán que puedas estudiar todos los demás. Y todo lo que te digan luego, lo más probable es que sea calcio. Calcio tiene una cantidad de funciones enorme. El calcio va a servir para almacenarse en los dientes y en los huesos. ¿Qué más? Los cartílagos. También sirve para la contracción muscular. También regula la presión sanguínea. También factor de coagulación. También para los latidos del corazón a través de las bombas de calcio. También para la sinapsis. ¿Alguien sabe qué significa sinapsis? ¿Te suena? Le digo a Donaire ahorita para que te agarre a golpes si no sabe qué es sinapsis. Exacto, cuando la neurona, hay una comunicación entre ellas. Perfecto. Entonces, mira, no es que la neurona agarre y le agarre su orejita al otro y dice, oye, neurona, haz esto, pero no, eso no hace. La neurona, esa comunicación lo hace a través de moléculas químicas, que se van a llamar los neurotransmisores. Van a salir de una neurona y se van a ir a otra. Pero uno de los requisitos para que salga ese neurotransmisor es la presencia de calcio. Con ustedes, bueno, son básicos, no vamos a llegar a anatomía, pero de repente ahí si sigues por acá, más adelante conmigo vamos a hacer lo que es impulso nervioso, sinapsis y un montón de comunicación en neuronas. Es un tema muy bonito lo que es sistema nervioso. Ya llegaremos ahí algún día. Es chiquillo todavía. Listo. Entonces, calcio tiene un montón de funciones. Un montón de funciones. La cascada de coagulación también es enorme y hay por ahí algunas moléculas que necesitan calcio para que puedan unirse y formar tu costra. Esa costra que tienes ahí. Ya. Magnesio. Es el núcleo de la molécula. Magnesio clorofila. No tienes nada más que pensar. ¿Ya? Magnesio clorofila. No hay tanta ciencia. ¿Ya? Magnesio clorofila. Activador de enzimas también. Pero básicamente lo encontramos en la clorofila. Listo. ¿Qué más? Potasio. ¿Por qué es importante el potasio junto con el sodio? Los que ya llevaron, por ejemplo, la clase de membrana, ¿se acuerdan que hay una bombita? Una bombita que agarraba sodio y agarraba el potasio y los llevaba así en contra de donde debería ir. La bomba de sodio y potasio. Entonces, ese sodio y ese potasio va a regular la cantidad de carga que hay afuera. Me explico. Cuando haya una fuerza, una FEM, ¿alguien sabe qué significa FEM? Creo que en física te enseñan. Una FEM significa fuerza electromotriz. Entonces, se necesita que haya una tendencia para eso. Mira, si tú tienes afuera una cantidad de sodio, una cantidad X de sodio, tienes una cantidad X de sodio y tú tienes una célula, ¿ya? Y la célula la tienes en agua. Pues si tú tiras la cantidad X de sodio, va a ser X medios se va a quedar afuera y X medios se va a quedar adentro. Regula el equilibrio, la homeostasis. ¿Te acuerdas? Entonces, eso hay un equilibrio entre ellas. Si tengo una cantidad Y de potasio, yo lo tiro ahí, Y potasio adentro, perdón, Y medios potasio adentro, Y medios potasio afuera. El equilibrio, eso es lo que se tiende. Siempre se va a tender al equilibrio. Pero pasa que hay células que no quieren ese equilibrio. Por ejemplo, la neurona. Muchas neuronas, no todas, pero muchas, pasa de que ellas quieren que afuera esté todo el sodio. O sea, afuera va a haber, debería haber X medios y adentro X medios. Pero la célula dice, no quiero este X medios acá adentro mío. Bótalo. Y ya va sacando ese X medios. Entonces, ahí estaría yendo en contra o a favor del equilibrio. ¿Cómo estaría yendo si la célula empieza a sacar sodio? ¿En contra o a favor del equilibrio? En contra del equilibrio, perfecto, porque justamente esto va a hacer que el equilibrio te decía que debería haber X medios en cada uno de los lados. Pero si tú tienes X medios dentro y tú dices, no quiero este X medio, yo quiero que todo el X se quede afuera. Entonces tengo que sacarlo a empujones, pues. Porque se me va a venir como una cascada.
Entonces yo lo tengo que sacar y ahí hago una gradiente. Pero ¿para qué me sirve esto? Ah, es que si algo necesita que pase a través de sodio, va a pasar por fuera, ya no va a pasar por dentro. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es la molécula, cuál es el átomo que hay más en la célula? Afuera de la célula, ¿sodio o potasio? El que hay más afuera de la célula. Afuera, afuera. ¿Sodio o potasio? Afuera. Afuera, afuera, afuera. Te lo acabo de decir ahorita. El sodio debería ser X medios, pero agarra la célula del sodio y lo va botando, y lo va sacando, y lo va sacando. Entonces debería haber más sodio afuera, porque lo va sacando, lo va sacando. Muy bien. El potasio, ¿dónde va a haber más? ¿Adentro o afuera? El potasio. Adentro, perfecto. Y esto va a hacer también que la célula pueda utilizar esa diferencia para generar un impulso eléctrico. O sea, para hacer que como el potasio y el sodio tienen carga, que es carga positiva, entre ellas puedan jugar con una corriente eléctrica. Como te digo, eso lo veremos bien en el sistema nervioso, porque vemos que es el potencial de acción, vemos lo que es conducción del impulso nervioso, y eso es muy bonito, pero utiliza justamente las cargas del sodio y del potasio, que son positivas ambas. Entonces, si son positivas, ¿cómo se le llama? ¿Anión o catión? Eso es por química. Catión. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el catión extracelular más abundante? Sodio. Sodio hay un montón. ¿Cuál es el catión intracelular más abundante? Potasio. Nada más. Así lo puedes sacar. Listo. Y acá también el sodio es importante para controlar la sal, ¿no? El agua por la cantidad de sal. Pero junto lo hacen con el cloro. Junto con el cloro. O sea, ¿qué pasa? Que cuando el sodio se junta con el cloro, te forma sal. Y si te forma sal, la sal va a jalar al agua siempre. No sé si habrás escuchado que a veces, por ejemplo, tus padres te dicen, llega cansado del trabajo, bueno, cuando salía a trabajar, y dice, hijo, ponme una agüita con sal. ¿Por qué? Es que como el agua tiene sal, tiene un montón de sal, la sal va a jalar al agua, y como sus pies están hinchaditos, va a jalar eso un poquito, va a jalar al agua que tiene ahí, que ha retenido, que está haciendo que se inflame. Entonces, la sal juega así, ¿no? La sal siempre va a jalar a todo lo que es el agua. Entonces, si va a jalar al agua, eso va a ayudar a un impulso, ¿no? A un impulso. Por ejemplo, pasa con una persona está ebria, ¿no? Con una persona está ebria, una persona orina, bota un montón de agua. ¿Por qué? Porque no está jalando sal, pues. O sea, debería haber sal, la sal debería, hay una hormona que se llama aldosterona, y esta hormona lo que debería hacer es agarrar la sal y jalarla a tu sangre. Y como ha jalado sal, también va a jalar agua, porque acuérdate que la sal jala el agua. Entonces, el agua debería regresar a tu sangre y no deberías orinar tanto. Cuando estás ebrio, el cerebelo se inhibe también a la glándula suprarrenal que va a liberar aldosterona, y esta deja de liberar esa hormona. Entonces, no se agarra la sal se queda ahí. Entonces, como no está jalando sal, no está jalando agua, entonces se va el agua, pues, y por eso cada vez que tomas un poquito, vas al baño a cada rato. Entonces es la misma lógica, por retención de líquidos. Esa es otra cosa porque como cuando pasa por el intestino, tu intestino hace una jugada rara, ¿sí? Así que cuidado con tomar agua con sal. Y el hierro es importante para la hemoglobina, ¿no? El hierro es importante para la hemoglobina. Avanzamos mucho porque ya me quedé con mucho tiempo acá. Técnicos. Ya, a ver, oligoelementos. Oligoelementos van a ser aquellos que se encuentran en cantidades ínfimas. No tiene un porcentaje, son muy, muy poquitos. 0.000 bla 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 por ciento, ¿ya? Tenemos acá el yodo, al cobre, al cobalto y al flúor con su respectiva función. Ya te lo dejo ahí como para que lo veas. Son los más importantes. ¿Hay más? Obviamente que sí, pero estos son los que considera San Marcos, ¿ya? Selenio también por ahí le mete para la inmunidad. Te lo dejo en cuadrito ahí como para que tú puedas repasarlo, ¿ya? Entonces, el yodo, ausencia de yodo, ¿qué enfermedad? Ausencia de yodo, ¿qué enfermedad? El bocio, perfecto, el bocio, muy bien. Que afecta a la glándula tiroides, perfecto. El cobre lo encontramos, no te olvides, en el analógico que vendría a ser la sangre. O sea, nosotros tenemos sangre porque tenemos hemoglobina o hierro, pero los insectos no tienen sangre, ellos tienen linfa porque ellos tienen hemocianina con cobre, ¿ya?
Cobalamina, importante para la vitamina B12. Y F ya, pues no está el esmalte dentario, nada más. Y esto lo pasamos. Listo, hablamos ahora sí de los principios inmediatos. Hablamos de las moléculas que van a tener una complejidad un poquito más grande. ¿Cuál era el criterio que íbamos a utilizar para esto? ¿Cuál era el criterio? ¿Cuál era el criterio que íbamos a utilizar para la clasificación de los principios inmediatos? Exacto, la presencia de la cadena de carbonos. Le vamos a tener dos tipos acá, que van a ser los inorgánicos y los orgánicos. Los inorgánicos ya te había mencionado que eran tres, que iban a ser agua, gases y sales minerales. Y los orgánicos, que iban a ser glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estoy conservando el mismo color que la vez pasada, muchachos, que cuadro grandazo para que no te pierdas, ¿ya? Solamente es un pedazo del cuadro grandazo ese que estaba ramificado por todos lados para que no te pierdas. Listo, entonces hoy día ¿qué vamos a ver? Hoy día vemos estos tres de acá, y con eso nos vamos. Inorgánicos, entonces tenemos que empezar con, como te digo, ¿no? Tenemos agua, gas y sales. Tenemos que empezar como tiene que ser con la molécula del agua. ¿Es la más abundante de un ser vivo? Sí. Porcentaje relativo, 70%, algunos más, algunos menos, va cambiando, ¿no? Hay animales que son más sequitos, otros que son más húmedos. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la molécula del agua? Ah, tú ya sabes que se une dos hidrógenos con un oxígeno. ¿Pero por qué? Por la valencia, justamente. Por la valencia de que el O busca, como tiene 6, busca 2 más. Y el hidrógeno, como tiene 1, busca 1. Es una molécula que tiene dos polos. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto de dipolar se da por una razón, ¿ya? El oxígeno es una molécula, es un átomo, perdón, que es muy electronegativo. ¿A qué me refiero con que sea electronegativo? No sé si te habrán enseñado eso en química. ¿Qué significa que sea electronegativo? Que, claro, que va a tender a robar electrones. Que un átomo electronegativo lo que va a hacer es tender a robarse algunos electrones del otro. ¿Cuándo va a ser más electronegativo? Mientras más a la derecha y arriba de la tabla esté. O sea, en la tabla periódica, te la tienes que imaginar, al lado derecho y hacia arriba están los átomos más electronegativos, obviamente quitando los gases nobles, ¿no? Ellos son nobles, así que no cuentan, no son negativos, son nobles. Entonces, ¿quién sería el más electronegativo? El flúor, por ejemplo, ¿no? El flúor, la gentita, ¿no? ¿Quién está la gentita por ahí? Está flúor, está carbono, está nitrógeno, está oxígeno, toda esa gentita está por ahí, ¿no? Están bien ubicaditos por ahí. Esa es la gente que está ahí. Entonces, ellos van a tender a robarse electrones de otro. Entonces, cuando el oxígeno, por estar más, al lado derecho y hacia arriba, se robe al electrón del hidrógeno, el oxígeno ¿con qué carga va a quedar? ¿Negativo o positivo? Si se va a robar los electrones del hidrógeno, va a quedar muy negativo. Perfecto. Y el hidrógeno, como le están arranchando su electrón, se va a quedar positivo él. Entonces, esta parte de acá va a ser negativo y esta parte de acá va a ser positivo. Pregunta, ¿hay simetría o no hay simetría en sus cargas? Si acá es negativo y acá es positivo. Obviamente que no, porque acá tiene dos, así. Acá tiene dos jalando y esto lo jala hacia adentro. Es uno para allá, otro para allá. Ese es un zanfarrancho. Entonces es asimétrico, ¿ya? Acá negativo y acá positivo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? Ellos se unen por un enlace de compartición de electrones, ¿no? Un enlace covalente donde el electrón del hidrógeno lo agarran y empiezan a compartirlo ellos dos. Pero obviamente el oxígeno jalando con mucha más fuerza, ¿ya? Acá está el electrón y lo jala. Ahí está. Este de acá es un enlace covalente. Entonces, para identificarnos, tenemos que saber que la molécula es dipolar, ¿no? Es dipolar. ¿Por qué? Le confiere un gran número de funciones como ser solvente universal y capaz de formar enlaces de hidrógeno. Ahorita vemos bien eso, ¿ya? Exacto, como dice Luis Mario, el ángulo que está acá es 104,5, ¿ya? 104,5. Entré en PNG así, no tenía ángulo, ya me flojera poner. Ya 104,5, por si acaso. Listo. ¿Qué más? Ya. Ahora, para poder entender cómo funciona esto de acá, para poder entender, mira acá. Acá está el electrón, ¿no? Acá está el electrón. Acá está el hidrógeno. Acá está el oxígeno. Acá está el carbono. Acá está el hidrógeno. Acá está el oxígeno. Acá está el hidrógeno. Acá está el oxígeno. Acá está el hidrógeno. Acá está el hidrógeno. Acá está el oxígeno. 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 Acá está el hidró
Listo. Entonces, como te das cuenta, ¿cuántos electrones de valencia tiene ese oxígeno? ¿Cuántos electrones de valencia tiene ese oxígeno? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Tienen los 6, perfecto. Pero ¿cuántos está compartiendo con el hidrógeno? Ahí están solamente 2, perfecto. 2 se comparten. Y como te das cuenta, el de acá vendría a ser el enlace. Claro, porque acá hay qué cosa? Compartición de electrones. Pues esta cara, ¿cómo queda? Negativo, negativo, negativo. Todo el oxígeno queda negativo y este de acá queda positivo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más que. Ahí le dice, el oxígeno es más que. Es más electronegativo. O sea, él roba electrones, ¿ya? El oxígeno es tu amigo de comas. Los acá son de turco ellos, ¿no? Flúor es decir del Callao, pues esa gente brava. Es decir, roba más que todos. Ya. Entonces, hablamos de los enlaces en la molécula del agua, por ejemplo, tenemos esto de acá, ¿ya? Entonces, como te das cuenta, si yo veo acá, este de acá, ¿qué vendría a ser? Un enlace covalente, ¿verdad? Un enlace covalente acá. Enlace covalente, covalente. Pero cuando las moléculas de agua se unen entre ellas, acá este enlace ya no va a ser covalente. ¿Cómo se va a llamar este enlace? Puente de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿cómo se da el enlace puente de hidrógeno? Se da más o menos así. Mira, tenemos acá una molécula del agua. Entonces, esta parte de acá es negativo. Esta parte de acá es positivo. Entonces, ahí te mira, más dice, más. Entonces, positivo con negativo se juntan, forman puente de hidrógeno. Nada más. Positivo con negativo se juntan y forman puente de hidrógeno. Ya, listo. Ahora, yo te pregunto acá, ¿cuál es puente de hidrógeno? ¿La línea gruesa o la línea punteada? ¿Cuál es puente de hidrógeno? ¿La línea gruesa o la línea punteada? La línea punteada, obviamente. ¿Y la línea gruesa qué representa? ¿Y la línea gruesa qué representa? ¿Enlace qué? Es un enlace muy bien, Fabiola, un enlace covalente. La línea gruesa representa a un enlace covalente. Es así diferenciar. Es puente de hidrógeno, enlace covalente. Puente de hidrógeno, enlace covalente. Puente de hidrógeno, enlace covalente. Muy bien, ya lo tienes. Algunas propiedades del agua, algo rápido, hablamos de la tensión superficial, debido a que los puentes de hidrógeno se alinean, ¿ya? Entonces pasa algo así, ¿no? Mira, las moléculas de agua están todas juntitas, o sea, pero hay un montón de puentes de hidrógeno, igualito, está punteado ahí, está punteado, ¿ya? Entonces, hay un montón de puentes de hidrógeno, ¿y esto qué hace? Que se genere una pequeña capa, una pequeña película, y esto se va a formar ¿qué cosa? Ah, que haya una resistencia. Una resistencia como para que algunos animalitos puedan caminar sobre el agua. Entonces, por ejemplo, tenemos esto de acá. No sé si has visto en cámara lenta. ¿Has visto las Olimpiadas? Creo que tú llegaste a ver la última Olimpiada. Las últimas Olimpiadas, ¿has visto? Cuando están los que nadan y salen del agua, como ellos salen tan rápido, esta velocidad hace de que esta tensión que hay no se rompa del todo cuando están saliendo del agua, ¿no? Obviamente ya se metieron al agua y están saliendo. Entonces se va a generar, la película se mantiene, algo así, mira. Mira. Una bolsa acá, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? El agua. ¿Por qué se da esto? Ah, justamente porque las moléculas de agua, como están unidas por puentes de hidrógeno, se van a mantener unidas y van a generar acá arriba como si fuera una pequeña película, como un pequeño plástico, algo así. Es cuando alguien salga, esto va a tener que hacer una fuerza necesaria para poder romperse. ¿Cuándo se rompería más fácil? Cuando se rompe en un punto o en un gran área. ¿Dónde se rompe más fácil? ¿En un punto o en una gran área? En un punto, perfecto, porque en un punto va a haber menos enlaces, pues. En una gran área va a haber más enlaces, va a ser más difícil romperlo. Entonces, como te das cuenta acá el señor, este señor que está acá, tiene una gran área, no toda su cabeza hasta su torso. Entonces, como tiene una gran área, mira, no está rompiendo la tensión. Él está yendo de abajo hacia arriba, ¿no? Y él tiene que nadar así, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estás un clavadista, mira?
¿Dónde rompe la tensión? Mira, 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 acá se nota cómo se ha roto la tensión superficial en el agua. Entonces acá rompe, es un pequeño punto y ahí puede meterse sin que le duela. Pero si cae de pancita, si cae de pancita el área va a ser muy grande y eso le va a doler, pues, ¿no? Porque va a haber más puentes de hidrógeno y va a ser más difícil romperlo. ¿Por qué se da esto, muchachos? Porque justamente hay cohesión. ¿Y la cohesión qué va a ser? La cohesión es los puntos, las líneas punteadas. ¿Ya? O sea, ¿qué va a ser la cohesión? Puentes de hidrógeno que unen a moléculas de agua. La cohesión va a ser puentes de hidrógeno que unen a moléculas de agua. Listo. La capilaridad va a ser la tendencia del agua a ascender, acá lo vemos, acá vemos la adhesión, a ascender por pequeños vasos, por pequeños vasitos, ¿ya? Entonces, para esto ahora necesito dos fuerzas. Una ya la conozco, la cohesión. ¿Qué era la cohesión? En las palabras que te dije hace rato, era cuando dos moléculas de agua están unidas por puentes de hidrógeno, las líneas punteadas. Listo. Entonces, esta es la cohesión. Pero la adhesión también va a significar una fuerza importante porque como la capilaridad es cuando tú tienes un tubito chiquito, delgadito, y el agua sube, sube, sube solito, sin que lo jales, sin que lo aspires, el agua solito sube. No sé si habrás puesto una cañita en un vaso, por ejemplo. Tú ves acá el nivel del agua hasta acá, ¿sí? Y la cañita está un poquito más arriba. Más arriba, un poquito. O sea, el agua ya no va así, sino que el agua está así, así. ¿Nunca has visto el agua? O sea, pones tu vaso, pones ahí una cañita, un sorbete, una pajilla, como quieras llamarla, porque algunos están europeos acá, creo, se ponen. Pones la cañita ahí y vas a ver que es translúcido. Entonces vas a ver que adentro de la cañita el agua está un poquito más arriba, un poquito. Date cuenta, entonces búscate una cañita y ponte a hacer eso, ya no importan las tortugas. Entonces, esto de acá se da porque justamente por la capilaridad. Y la capilaridad está basada en dos fuerzas, que son estas dos de acá, cohesión y adhesión. Entonces, ¿qué es la capilaridad? Cuando el agua sube por pequeños vasos. Mira. Entonces, ¿esto qué representa? ¿Cohesión o adhesión? Habla. ¿Esto qué representa? ¿Cohesión o adhesión? Este de acá. Estos dos cuadritos. Ah, tienes que ver, ¿no? ¿Qué son dos moléculas de agua? Pero no creo que piense que es nitrógeno, ¿no? Son dos moléculas de agua. Entonces, dos moléculas de agua se une a otra por puente de hidrógeno. Ah, entonces es cohesión. Cohesión. ¿Y la adhesión cómo es? A cuando se adhiere el agua, pero a otra cosa. Por ejemplo, en este caso, a este rectángulo. Lo que sea. Tu piel, la cañita, un vaso de una planta. Y acá tenemos el ejemplo de la planta. Pues no, mira. Acá tenemos xilema. Roots. ¿Qué significa roots? Roots. La raíz, perfecto, ya nadie dice, ya, déjalo. Entonces, mira acá, mira acá. Entonces, la adhesión, ¿cómo se está dando? ¿Entre moléculas de agua o entre el agua y la pared del xilema? La adhesión, mira la adhesión. Mira cómo la molécula está pegada a su cabeza, está pegada a la pared del xilema. Entre el agua y la pared, perfecto, entre el agua y la pared del xilema. ¿Y la cohesión cómo se da? Ahora sí, entre dos moléculas de agua. Entonces, estas son las dos fuerzas que ayudan a que se mantenga la molécula del agua ahí, que pueda ascender por pequeños tubos finos, como en este caso es el xilema, ¿no? Pues queda así. Adhesión, no, perdón, cohesión, adhesión. Cohesión, adhesión. Ahí está, cohesión. Nada más. El elevado calor específico. El agua no pierde temperatura, no le gusta perder temperatura. ¿Ya? Si tenemos acá una molécula de agua, acá bien cool acá, pero ella está fresca, pero le da igual, así le agarra le da el sol, y es bien difícil que se caliente. Y cuando el agua está fría también, cuando el agua está acá, es bien difícil que se enfríe, ella no suele perder mucha temperatura. ¿Por qué? Porque va a servir los puentes de hidrógeno, como te das cuenta, los puentes de hidrógeno que hemos visto hace rato, puentes de hidrógeno, los mantienen separados, ¿no? Las líneas punteadas los mantienen separados. Entonces, tú has visto cómo funciona un termo, ¿no? O sea, ¿cómo funcionan los termos? Los termos que tienes en tu casa. ¿Por qué mantienen la temperatura ahí bien guardadita? ¿Por qué mantienen la temperatura bien guardadita ahí? Justamente porque separan, ¿no? O sea, si tú agarras el termo y lo cortas, tú vas a ver que la parte externa, o sea, las paredes del termo,
están separadas por un buen espacio y en ese espacio no hay nada, no hay un vacío. Y después ahí está el lugar donde va a estar el agua, el contenedor del agua. ¿Ya? No, Ronald, eso depende. Eso depende de la carga de quien sea. Si la carga es positiva de la pared, si la pared tiene carga positiva, ahí sí se une el oxígeno. Pero si la pared tiene carga negativa, se une el hidrógeno. Acuérdate que tienen que adherirse por diferencia de cargas también. ¿Ya? Gracias por la pregunta, está muy buena, está muy buena. Listo. Entonces, como te decía, cuando tú ves un termo, el termo tiene dos capas, al menos dos, mínimo dos. La capa externa y la capa interna. Y esas capas tienen que estar separadas. Se aísla. Los puentes de hidrógeno hacen lo mismo. Hacen aislar eso. O sea, cuando tú vas a la playa, o sea, a la playa, ¿no? Hay un señor que vende chupete, ven, compra chupete, señor, un sol. Entonces, ¿él en qué lleva sus chupetes? Está llevando su carrito, no sé, su refrigerador está llevando para tener ahí congelados sus chupetes. ¿Qué lleva? ¿En dónde lleva los chupetes? Usualmente caja con hielo, sí, pero ¿la caja de qué es? ¿La caja de qué es? Cooler no, o sea, los que tienen plata, o sea, en playas, no sé, en las playas del sur, por ahí puedes encontrar cooler, ¿no? Pero en agua dulce no vas a encontrar cooler, pues hijo, te lo roban allá. La caja de Tecnopor, perfecto. ¿Y por qué Tecnopor? ¿Por qué Tecnopor? Hielo seco, no, el hielo seco está caro. Esa cosa no. Y te contamina el chupete. Te contamina el hielo seco, te muere. Ah, porque justamente ese Tecnopor hace que las moléculas de ese plástico, ese poliestireno, estén bastante separadas. Y se nota que estén bien separadas justamente porque ocupan un gran espacio y no pesan. Entonces, si algo ocupa un gran espacio y no pesa, significan que sus moléculas están separadas. ¿Y eso qué hace? Aísla. Eso aísla. Y justamente los puentes de hidrógeno cumplen exactamente la misma función. Eso aísla. Y el agua, justamente por esta característica que tiene un elevado calor específico, es un muy buen termoaislante. Listo. ¿Entendiste? La vez pasada lo compliqué más. El agua disuelve, ¿ya? Esto de acá, el agua disuelve, el agua disuelve. El agua, agarras agua, sal, lo mueves y lo disuelve. Nada más, nada más. No te rayes, no te rayes, no te rayes con los nombres. No te rayes con los nombres. Listo, o sea, todo lo que está ahí lo ves. Muchachos, la pregunta es, ¿cuál es la carga de una molécula de agua? ¿Positivo, negativo o neutro? Positivo, negativo o neutro. La carga de una molécula de agua. Una. Es neutro, correcto, porque tiene dos positivos en los hidrógenos y tiene dos negativos en el oxígeno. Sí, el oxígeno tiene dos negativos porque jaló a dos, pues, ya. Entonces, él tiene carga neutra. Entonces, pregunta, ¿algo con carga neutra conduce o no conduce la electricidad? Algo con carga neutra, ¿conduce o no conduce la electricidad? No conduce. ¿Por dónde va a pasar la electricidad? ¿Por dónde van a pasar los electrones si el agua es neutra? Entonces, el agua es un pésimo conductor de la electricidad. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué cuando, no vas a ser enfermo de agarrar agua de tu caño? Ah, no conduce electricidad y vas a mojarte así todo y vas a meter los dedos al tomacorriente. Pero ¿por qué si pasa eso? ¿Por qué si te electrocutas? Porque el agua es un muy buen disolvente. Entonces, si tú te mojas, te llenas así de... Hagan su comentario, nomás muchachos, escuchen acá, no pasa nada, hijo. Tócate normal, no pasa nada. Es como tú tienes acá en tu piel sales, iones o la misma agua potable que viene, porque eso es agua potable, ¿eh? No es agua destilada. El agua destilada sí no conduce la electricidad, pero el agua potable sí tiene iones, tiene sales. Es rica, pero no es agua de caño, a menos que vivas, no sé, el agua de Magdalena es horrible, no sé por qué no me gusta. Pero bueno, el agua del lugar donde tú vives tiene un saborcito. Entonces, como tiene esos iones, esos ioncitos, esos iones sí tienen carga. Y a través de ellos es que sí te pasa corriente. Ahora, la carga que tenga el ion, como el agua es neutra, se potencia, pues. ¿Por qué? Porque si tenías carga negativa, el cloro, por ejemplo, carga negativa, y tienes átomos que tengan un montón de carga positiva y negativa, ahí se va a balancear. Pero cuando tú ves
Cuando tú ves, perdón, después te contesto, dar un ratito, me distraje. Cuando tú ves la molécula del agua, que es totalmente neutra, totalmente neutra, y tú le agregas algo negativo, se vuelve negativo. No hay más, no va a competir con nadie más. Entonces, por eso el agua, cuando tiene iones, conduce bien. Pero si el agua es destilada, no conduce bien. O sea, tú agarras tu mano, ¿no? Te limpias bien, te sacas todas las sales, aunque vas a liberar siempre un poquito, pero ya, intenta sacarte todas las sales. Pero te llenas tu mano de agua destilada y metes tus dos dedos al tomacorriente, no te va a pasar corriente. ¿Qué es el agua destilada? El agua destilada es el agua pura. O sea, solamente agua. O sea, hay un proceso que se le conoce como la destilación, donde vas a obtener agua destilada, ¿no? También se le hace para el alcohol eso. Pero bueno, lo que haces es agarras agua, y el agua de caño, ¿no? Obviamente, y lo pones a hervir. Y hay una pequeña rejita que lo que hace es solamente permite pasar el vapor de agua, no pasa nada más. Hay sales ahí que se evaporan, sí, pero eso se queda ahí. Entonces, solamente las moléculas de agua suben, pasan ese filtro y llegan a un contenedor. Y en ese contenedor se enfrían y se vuelven nuevamente líquido. Entonces, ahora eso que está ahí, se vuelve agua destilada. ¿Ya? Nunca entendí nada, hijo. Déjalo ahí. Listo, listo. Entonces lo dejamos ahí. A ver, esa es la idea de agua. Entonces, algunas funciones del agua, termorreguladora, claro, porque te regula la temperatura, ¿Qué más? Transporte de sustancias. ¿Por qué transporte de sustancias? Lastimosamente acá no tengo nada para rayar, tendría que abrir una pizarra aparte. Eh, Transporte de sustancias porque la sangre que tenemos está con agua y eso se encarga de transportar moléculas, nutrientes, eso. Por ejemplo, en la planta, ¿qué es lo que se encarga de transportar moléculas? En la planta. ¿Cómo se llama lo que vendría a ser equivalente a la sangre? A la sangre, pero en la planta. Equivalente. No, el almidón es sólido. Uno que se le llamaba bruta y otro que se le llamaba elaborada, que pasa por el xilema. Exacto. La savia, correcto, la savia. ¿Ya? Sábila es una planta, savia. Listo. Entonces, también se encarga del transporte de moléculas. Muy bien. Listo. Y también para las reacciones de hidrólisis. Mira, mira acá, mira acá, mira acá. A ver, entonces, la hidrólisis, a ver, escucha, esta parte es la más importante porque te va a ayudar para las siguientes clases. La hidrólisis es con agua. La hidrólisis es romper con agua. Y condensación es una reacción que libera agua. O sea, totalmente lo contrario. ¿Ya? Mira, mira acá, mira acá. La condensación, ¿cómo es? Tienes dos moléculas grandes, las juntas, se libera agua, mira, se libera agua, se libera. ¿Esto qué es condensación? Hidrólisis, ¿cómo es? Agarras a la molécula de agua, la metes a la fuerza y la molécula grande que era, la rompes en dos. Entonces, hidrólisis es romper. Condensación, ¿cómo es? Juntar. No le hagas caso, no le hagas caso, no le hagas caso a mí, hazme caso a mí. Se distraen con eso. Mira, entonces, ¿cómo es el enlace de condensación? Condensación es cuando agarras una molécula y la rompes, y las unes y liberas una molécula de agua. Hidrólisis es cuando la molécula grande la rompes. Mira, mira, mira acá. Por ejemplo, molécula grande, mira, grande. Acá agua. ¿Y qué vas a hacer? Esta molécula de acá, lo agregas, lo unes acá y acá se separan las dos. ¿Qué hice? ¿Condensación o hidrólisis? ¿Qué hice? ¿Condensación o hidrólisis? En lo que te acabo de contar, pues hijo, en lo que te acabo de contar, están distraídos, muchachos. Mira, que regrese. Tengo una molécula grande. Acá tengo una molécula de agua. El agua viene, lo voy metiendo, y acá lo agarro y lo rompo. Y acá me salen dos. ¿Esto qué es? ¿Hidrólisis o condensación?
Hidrólisis, perfecto. Y si yo hago lo contrario, a ver, ¿cómo sería la condensación entonces? No, acá no hay plumón. Si activo el plumón tendría que eliminar su chat de ustedes y no podría verlos. ¿Cómo sería una condensación? A ver, mira, ¿se ve el GIF? ¿Se ve cómo empiezan a pasar o lo ves estático? Sí ves, ¿no? Sí ves el GIF, creo. Sí deberías verlo. Pon. Totalmente estático, no se ve ningún tipo de animación ahí, nada se ve. Ningún tipo de animación. Y por las puras estoy animando todos los días por porquería esto, ya. Vamos a tener que jugar con el celular, vamos a tener que utilizar el celular. Bueno. Ya, bueno. Y nada, entonces, claro, es que de por sí es una imagen por fotos, no es tanto, no es de corrido, no es un video, ¿no? O sea, vamos a hacer lo que podamos, muchachos, ya, esto de acá de todos modos se comunica y vamos a adecuarnos, ¿ya? Como te digo, la idea es que podamos encontrar todas mejores maneras, ¿no? Y en el camino de encontrar las mejores maneras, vamos a fregarlas. Ahí vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Ya está. Poco a poco, muchachos, tienes que adaptarte al cambio, Si no te adaptas, te mueres. Te extingues, tienes que adaptarte. Muy bien. Entonces, esto es. Ya, muchachos, esto es hidrólisis. Luego abro pizarra. Pues acá hablamos ya, escucha, tema nuevo. Mira. Sí, las animaciones eran vacas. A ver. Ionización del agua, mira. Tenemos acá una molécula de agua. ¿Y qué es lo que ha pasado? Dos moléculas de agua, mira, dos moléculas de agua. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿alguien me puede decir qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que puedes observar? Esto es nuevo, hijo. No enseñé el ciclo pasado, esto es nuevo. No es hidrólisis, no estoy rompiendo con agua. No estoy rompiendo con agua. Vamos, detállalo. No te digo que me digas el nombre de la reacción ni nada. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, cuéntame. ¿Quién ha perdido? El de la derecha. Exacto, muy bien. Uno adquirió un hidrógeno más. Perfecto. Entonces, este de acá estaba haciendo dos moléculas de agua. Uno se llevó un hidrógeno más. Y el de acá se quedó. Entonces, ¿este cómo queda? Como OH. ¿Y este cómo queda? Como H3. ¿No? Perdón, O3, OH3, H3O también se le puede llamar. O. Entonces, pero esto de acá también se le puede contar como protones solamente. Porque mira, ¿cuánto sería su carga esto? ¿Más 3 o más 1? ¿Más 3 o más 1? ¿Cómo sería él? Carga total. Más 1, perfecto. ¿Y el de acá? ¿Qué carga tendría él? El de acá menos 1, perfecto. Entonces, usualmente el agua no le pasa esto. ¿Por qué? Porque el agua forma puentes de hidrógeno, entre ellas, cuando son varias. Pero cuando están así solas, las moléculas de agua, sí a veces les puede ocurrir esto, ¿no? O sea, que el agua, una de ellas gane un protón y el otro pierda un protón. Pregunta, ¿esto es un anión o un cation? ¿Anión o un cation? Este de acá. ¿Anión o cation? Tenemos un delay fuerte también. Demora no escribir. Claro, este de acá es un cation, porque ¿qué carga tiene? ¿Qué carga tiene? Positiva. Positiva. ¿Sí? Positiva. El cation tiene cargas positivas. Y este de acá se convierte en un anión. Son iones. Como son iones, ¿de qué estoy hablando? De la ionización del agua. Convertir el agua en iones. Entonces, este es ion positivo, este es ion negativo. Sabe que cuando se agarró una mol de agua, escucha, cuando se agarró una mol de agua y se empezó a contar, después de esperar que el agua haga esta reacción que se da de ionización, se empezó a contar cuántos iones positivos y cuántos iones negativos había. Y una vez que terminaste de contar, te dio este resultado de acá.
10 a la menos 7 iones positivos y 10 a la menos 7 iones negativos. ¿Y va a ser igual? Sí, pues no, porque acuérdate que uno está reaccionando con otro. Esto pasa, uno está reaccionando con otro, se da así. Entonces, muchachos, este datito fue muy importante, ¿por qué? Porque ¿cuánto sería 10 a la menos 7? Sería 0,000000001, ¿no? 0,0001, que bueno, es una cantidad bastante pequeña. Entonces, ¿cuál es el método aritmético que han utilizado todos en general para poder jugar con esos números que tienen exponentes grandes? ¿Cuál es la herramienta que utilizan los profesores de aritmética para algo cuando tienen un número grande así con una notación científica? O sea, para no utilizar exponentes grandes. Acá estamos viendo que ves 10 a la menos 7. Y, o sea, sí, esto es notación científica, pero hay otra forma de ponerlo. Le puede hacer una jugada para que ese 7 baje. ¿Alguien sabe cómo se llama esa herramienta? ¿Alguien ha escuchado hablar de los logaritmos? ¿Alguien ha escuchado hablar del logaritmo? Ya. Entonces, el logaritmo, y esto te lo comento porque yo me demoré un montón para entender eso. Yo sabía resolver problemas de logaritmo, pero no sabía para qué demonios servía. ¿Ves? El logaritmo significa, álgebra, aritmética, en todo entra. Bueno, yo lo vi en matemática. Bueno, entonces, el logaritmo significa, es una herramienta que se utiliza para que cuando tú tengas un exponente grande, cuando tienes un exponente enorme, ese exponente tú lo puedas bajar y tus operaciones lo hagas facilito. Entonces, se utilizó la fórmula del logaritmo y la fórmula general que se le dio fue esta de acá. Para calcular el pH, tú tienes que calcular ¿qué cosa? El menos logaritmo de la concentración de iones positivos. En este caso es este de acá. El pH se calcula así. El pH se calcula así. Pregunta, si tú sumaras los dos, ¿cuánto te daría? No se multiplicara sería, ¿no? Bases iguales se suman los multiplicaras. ¿Qué te daría? 10 a la menos 14, exacto. Y como te da 10 a la menos 14, ¿cuánto va a ser tu rango máximo de pH? 14. Entonces, yo estoy seguro que has escuchado que el pH llega de 0 a 14. Y que el punto medio, ¿cuál es? ¿Cuándo es neutro? ¿Cuándo es neutro? 7. ¿Y por qué 7 es el punto neutro? Porque el agua que es neutro tiene pH ¿cuánto? El agua que es neutro, ¿cuánto es su pH? Tiene 7, pues. Porque si tú aplicas esta fórmula de acá, el logaritmo, ¿qué es lo que hace? El logaritmo, lo que hace es el exponente de acá, lo jala en la fórmula del sombrerito, me acuerdo que me lo enseñaron así. Este de acá, este 7, pasa para acá. Y esto se elimina. Entonces, esto de acá se elimina, logaritmo en base 10 de 10 es 1, entonces menos 7, menos por menos 7 te da 7. Entonces, ¿cuánto es el pH del agua? 7, pues. Es justamente neutro, ¿no? Te quedaste de nuevo, matemática, a ver, mira, suavecito. Hay una fórmula para el logaritmo. Como te digo, el logaritmo es una herramienta que te ayuda a bajar los exponentes. Cuando tú le aplicas logaritmo a algo, a esto por ejemplo, tú le aplicas logaritmo. Vamos, de nuevo, no, despacio, escucha. Cuando tú le aplicas logaritmo a una fórmula, esa es si ella tiene la misma base que el de acá, esto se va a eliminar, ¿ya? Entonces, mira, ¿cuánto es la concentración de H3O? En este caso, es 10 a la menos 7. O sea, vas a poner menos log, paréntesis, 10 a la menos 7. ¿Ya? ¿En qué base está? En 10, pues porque acá no hay nada. Si acá te pusieran un número, sería base, ¿no? Eso sí te han enseñado. Números en base 2, en base 3, conversiones. Estoy seguro que te han enseñado. Escucha, pues hijo, es que si entras con la idea de que eres malo, vas a ser malo toda tu vida, hijo. Escucha, papá. Conmigo es otra forma de entenderlo, mira. Esto de acá es la fórmula, esta que es la fórmula necesaria, mira. Cuando tú apliques esto de acá, lo vas a reemplazar por la concentración. ¿Cuál es la concentración? En este caso ya te dije, el cálculo.
se calculó que esta es la cantidad de protones de hidrógeno que hay. Esto de acá lo pones acá. En vez de H3O vas a poner 10 a la menos 7. O sea, ¿cómo te va a quedar? Va a quedar menos log paréntesis 10 a la menos 7. ¿Se entiende? ¿Cómo te va a quedar? Menos log 10 a la menos 7. ¿Tiene la idea, muchachos? Hasta ahí. ¿Sí o no? Exacto. Menos log 10 a la menos 7. Claro, es el menos 7 exponente. Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer? Cuando tú quieras hacer ese cálculo, tú tienes que entender que este log que está acá, después vemos eso de pH. Déjalo ahí, hijo. Déjalo, hijo. Vamos a aprender pH primero. Este log está en base 10. Está en base 10. Entonces, hay una propiedad. Cuando te dice log de x base x, te da 1. Entonces, si te digo log de 10 en base 10, ¿cuánto es? Log de 10 en base 10. 1, perfecto, por la propiedad que te acabo de comentar. Listo. ¿Qué haces con el exponente? Porque acá utilizaste el 10 solamente. ¿Qué haces con el exponente? El exponente, una vez que haces esa jugada, el menos 7 lo mandas a multiplicar. El menos 7 lo mandas a multiplicar. Y menos por menos 7, ¿cuánto te da? Ajá. Menos 7 por menos. ¿Cuánto es? Vamos, muchachos, vamos. Menos por menos 7. Por menos 7. Lápiz acá, maldita sea. Pero así como dice Ronald, mira, menos por menos 7. ¿Cuánto es eso? Más 7. Y ese es el pH, pues, del agua. El pH del agua, ¿cuánto es? 7. O sea, el agua, ¿cómo es? Neutra por la cantidad de protones que hay. ¿Ya? Más o menos ahí la idea. Pesado, ¿no? O sea, no tengo nada para hacer herramientas de hacer esas cosas. ¿Ya? Bueno, entonces ahí seguimos. Ya. Entonces vamos a intentarlo, muchachos, lo estoy intentando, por favor, pongan parte de su, pongan de su parte también, que también estoy estresado, también me está cansando esto, pero vamos a darle, pues, vamos a darle. Entonces, ¿el agua qué pH tiene? ¿El agua qué pH tiene? Según todo lo que te he explicado. pH 7, muy bien. Ahora, cuando algo tenga pH menos a 7, significa que este número es más grande o más pequeño. A ver, esto ya es pues, más matemática todavía. Cuando algo tenga pH menor a 7, significa que es más grande o más pequeño. Cuando algo tenga pH menor a 7. Perfecto. Sí les comenté que no quería que me apoyaran en lo que es el control, pero algunos no están caso al control, están haciendo lo que se les dé la gana en clase y vamos a tener que retirarlos. Lo siento, hijo. Chao. No quiero gente que me distraiga acá. Suficiente tengo con los problemas del programa como para estar aguantando mocosos engreídos. Ya, a ver. ¿Alguien más quiere seguir con sus chistes, muchachos? De por sí también ya estoy estresado con esto. No quiero que me estresen más. Ya está, listo.
A ver, ya, ahora sí. Entonces, cuando nosotros tenemos esta escala de pH, ¿no? Que más o menos vamos a calcular cuánto es la cantidad de iones hay. Entonces, mira, ¿cuál es más grande? A ver, primero, ¿cuál es más grande? ¿10 a la menos 1 o 10 a la menos 7? ¿Cuál es más grande? ¿10 a la menos 1 o 10 a la menos 7? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? Vamos, eso ya no te puedo enseñar, eso ya es cuestión de matemática. ¿10 a la menos 1 o 10 a la menos 7? 10 a la menos 1. Obviamente, porque 10 a la menos 7, ¿cuánto es? Es 0,000000001. Y 10 a la menos 1 es 0,1. Es mucho más grande. Entonces, ¿cuál va a tener más hidrógenos? ¿10 a la menos 1 o 10 a la menos 7? Pues obviamente 10 a la menos 1, porque es más grande. Ahora, el pH, a ver, según lo que ya has podido deducir, ¿cuánto será el pH de una sustancia que tiene 10 a la menos 7? ¿Cuánto es su pH? Al toque, eso sale al ojo, al ojo. ¿Cuánto es el pH de una sustancia que tiene 10 a la menos 7? 7. ¿Cuánto será el pH de una sustancia que tiene hidrógenos 10 a la menos 1? ¿Cuánto será el pH de una sustancia que tiene número de protones 10 a la menos 1? 1, obviamente. ¿Cuánto será el pH de una sustancia que tiene hidrógenos 10 a la menos 10? 10, entonces lo puedes sacar así fácil. Entonces, mira, entonces, ahora, relaciona. ¿Quién tiene un pH de 1? ¿El que tiene más o el que tiene menos hidrógenos? ¿Quién tiene pH 1? ¿El que tiene más o el que tiene el que tiene más? ¿Por qué? Porque ya sabes que él va a tener 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 1 es mucho mayor que 10 a la menos 7. Es mucho mayor que 10 a la menos 10. Entonces, mientras más hidrógeno tenga algo, va a ser más ácido o más básico. ¿Más ácido o más básico? ¿Cómo va a ser? ¿Ácido o básico? El de acá, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Más ácido, ¿no? Porque va a tener, mira, ¿cómo te das cuenta de cuánta cantidad de hidrógenos tiene? Tiene un montón. Mientras que el otro que tiene más, el otro tiene menos hidrógenos. Este de acá tiene más y este de acá tiene menos. Es la misma lógica, ¿ya? Listo, y la escala del pH es más o menos esto. La escala del pH va así, 1, 2, 3, 4, hasta 14. ¿Por qué? Porque la referencia es el agua, solamente hasta 14. Ya solamente hasta 14. ¿Quién tiene pH ácido o lo va a tener? Pues jugo gástrico, el jugo de limón, por ejemplo. ¿Quién tiene básico? El jugo pancreático, la saliva está por acá un poquito, ¿no? Así se da la escala, ¿ya? Acá van a estar los que tengan más hidrógenos y acá van a estar los que tengan menos hidrógenos, ¿ya? Más o menos es la idea, ¿ya? Más hidrógenos y menos hidrógenos, así va. Mientras más ácido, más o menos hidrógenos. Habla. Mientras más hidrógenos, más o menos, perdón, mientras más ácido, más o menos hidrógenos. Mientras más ácido, más o menos hidrógenos. Habla. Más hidrógenos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este número va a ser de repente hasta 10 a la menos 3, que es más grande, y esto lo va a mandar por acá.
Esta parte ya es repetido, los gases principales que tenemos como componentes de principios inmediatos van a ser oxígeno y anhídrido carbónico, también conocido como el CO2. ¿No? El oxígeno es importante para la respiración celular y oxida, no te olvides que el oxígeno oxida, y el CO2 importante para la fotosíntesis, ¿no? Para la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, dos gases importantes, oxígeno y CO2. Oxígeno y CO2. Las sales precipitadas, ¿cuáles van a ser? Ah, ya, bueno, ya pasamos a sales, ¿no? Las sales precipitadas van a ser aquellas que tienen sólidos, que son sólidos. Por ejemplo, las conchitas de los moluscos y, por ejemplo, los huesos de algunos animales. Entonces ellos tienen sales, pero están en estado sólido. Y las sales líquidas van a ser los elementos, las sales diluidas, las sales que están disueltas. Tenemos ahí al cloro, al potasio, al sodio, al calcio, todo eso de ahí. ¿Ya? O sea, todos los que hemos visto, que son los elementos secundarios básicamente, secundarios, oligoelementos también están por acá, ellos están incluidos en sales diluidas. Importantes ambas para el buen funcionamiento. O sea, las sales para qué era importante? Para el equilibrio en agua, para la transmisión nerviosa, para la coagulación, como lo era el calcio. O sea, casi lo encontramos elementos, ¿no? Como están diluidas, los encontramos en forma de elementos. Las preguntas, a ver. El jugo gástrico es ácido. Tiene 10 a la menos 3 protones de hidrógeno. O sea que tiene pH de 3. Así. Tres, vamos con la 3 de frente, estamos con la hora, muchachos. Sí, con esto. Vamos, vamos, yo sí los leo, no te preocupes, yo sí los leo, no estoy hablando, hijo. Solamente quiero ver sus claves, quiero ver cómo les va.
Vamos con el examen, muchachos, ya. Creo que con eso puede hacer tu examen. Vamos a intentar corregir los errores que hay en esto. Ya, vayan a hacer su examen, muchachos, vayan a hacer su examen las claves en el PDF que lo voy a subir ahorita. Ya vayan a hacer su examen. Ahí tienen tiempo. Suerte, 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 se cuidan, se cuidan. Chao.